Es un gusto estar aquí, encontrarme con personas cercanas, luchadoras por la libertad, que la vida, el destino nos ha juntado en distintas circunstancias y que seguimos encontrándonos y más vigentes que nunca, porque nunca podemos perder la fe. Gracias a Matías Jove, gracias a Eric Peterson y a todos los amigos que están aquí. El 24 y 25 de enero, Gustavo Petro está convocando a la Organización Internacional Progresista en Bogotá. Necesitan reunirse de urgencia porque hay que empezar a construir la contranarrativa. Hay que empezar con todos sus aliados, locales y extranjeros, a crear esa red para poder desfigurar la realidad. Su objetivo, Donald Trump. Su objetivo, mover las elecciones parlamentarias aquí. Y ahí es demasiado importante mirar quiénes son los financiadores. Financiadores que están hoy expuestos y otros ocultos. Pero hablemos de esas redes y hablemos de por qué nos han ganado los espacios, si esto es el bien y el mal, y ellos son el mal. El comunismo es la representación satánica, es la representación de la materialización, de la degradación de la dignidad humana, de la destrucción de la especie humana, de esa capacidad de convencer mentes jóvenes y distorsionar la realidad, como lo decía mi profesor Olavo de Carvalho. María Fernanda, eso se llama inversión revolucionaria. Tienen la capacidad de invertir la realidad. A los militares que hacen una operación militar legítima, los judicializan porque terminan convirtiendo a los victimarios en víctima y a las víctimas en victimario. Y así usaron la historia de cada uno de nuestros países. Así convirtieron a los ejércitos, los mejores del mundo como en el de Colombia, como si fueran depredadores. Convirtieron hechos creados por los comunistas como si fueran hechos creados por estados a los que criminalizaron. Hay historias paralelas que tenemos que contarnos. Tenemos muchas tareas pendientes. He estado sentada con abogados defensores de militares e historiadores de Guatemala, de Perú y de Colombia. Tenemos que escribir las historias paralelas de los mitos de la izquierda, porque los colectivistas solo construyen mitos y leyendas, pero son tan efectivos que logran cambiar la realidad y distorsionar. Por eso he hablado en tantas ocasiones de esa disputa entre historia y memoria. La historia se basa sobre fuentes fidedignas. Yo puedo saber dónde nació usted con la partida de nacimiento. Puedo saber dónde murió su abuelo. Puedo saber hechos que se sucedieron si las fuentes existen. Un desplazamiento en un batallón del ejército, un acto violento que esté recogido por las entidades del Estado y por la prensa. Si existe la fuente y además el rigor del historiógrafo, usted puede reconstruir la historia. Pero ¿por qué a la izquierda no le gusta la historia? Porque necesitan la memoria, maleable, manipulable, como una plastilina. Porque la memoria es mitos y leyendas no probados, pero que la propaganda sellan como si fuera una verdad absoluta. Alguna vez le dije a un periodista que no es enemigo, es amigo, pero que tiene el vicio de repetir las mentiras de la propaganda de izquierda. Y le dije yo, usted tiene cemento en el cerebro. Y eso le pareció una ofensa a toda la red mediática, incluso una ofensa a personas afines a uno. No, no es una ofensa. Cemento en el cerebro son ideas fijas. Son las ideas con las que no se puede controvertir, ni siquiera teniendo la fuerza de las fuentes de información que tener la razón. ¿Contra qué tenemos que luchar? Contra la propaganda efectista de una izquierda que transforma las mentes de incautos y de frágiles, y tenemos que luchar con mucho valor civil contra la derecha cobarde que les ha permitido llegar hasta aquí. Si no fuera por esos espacios
que se le da a esos buenistas, a esos que se creen que si se confronta o si se desenmascara, está uno siendo guerrerista y confrontacional, a esos que le permiten los espacios a una izquierda maléfica que además termina lavándole la cara al terrorismo porque no lo condenan. Perdemos la democracia, ni siquiera usando armas, perdemos la democracia. Hace un año lancé el libro La democracia en peligro, los tiempos que corren. Es un ensayo que está en audiolibro, está en digital, se lo recomiendo. Yo le voy a mandar al director del instituto el código QR, porque ahí explico cómo después del triunfo de la revolución bolchevique, la Internacional Comunista, con Lenin a la cabeza, ordena internacionalizar la revolución. Esto no comenzó en los 60, señores. Esto comenzó en los años 20, donde se exportaron toda la capacidad propagandística y de espionaje, donde se entrenaron personas de nuestros países de América Latina en Moscú para venir a acciones violentas que después convirtieron en mitos y leyendas, como las bananeras, tan conocida en la historia de Colombia que la repiten los jóvenes como loros. Desde esa época había que destruir al ejército de Colombia. Los 3 autores de una huelga insurreccional donde mataron campesinos ellos para confrontar con la fuerza pública, se entrenaron en Moscú en el año 28. Los 3 fueron condenados a 10, 10 y 26 años y los 3 fueron indultados y amnistiados. La historia permanente de un Estado como el de Colombia que prefiere regalar para una tranquilidad temporal impunidad a cambio de una paz que nunca llegó y no llegará mientras no llevemos a juicio a los grandes terroristas y sus áulicos. La democracia en peligro demostró cómo, si bien la Revolución Cubana fue la única que tuvo un éxito en derrocar un gobierno, en el resto de América Latina no les funcionó, pero llegaron a haber 420 grupos, ojo con esta cifra, 420 grupos guerrilleros en América Latina, apoyados desde afuera. Ese cuento en Colombia del conflicto armado interno es una mentira. Fue exportada la revolución comunista depredadora y fue efectista con la propaganda y con las armas. Cuando exaltan un asesino como Tiro Fijo, se les olvida que Tiro Fijo tuvo un entrenamiento distinto al de cualquiera. Su primera acción armada fue tomarse un pueblo que se llama Insá, Cauca, asesinar 16 personas donde estaban 4 monjas y los sacerdotes, obviamente, desarmados. Y se ganó su apelativo, su nombre, con el alias de Tiro Fijo porque mató al alcalde con un tiro de precisión aquí en la cabeza. Eso lo vuelven un mito. Les parece magnífico, porque en el mito revolucionario la lucha de clases es el motor. Los malos, que son cualquiera que no sea esa persona pobre que está luchando por una causa justa. Y ahí voy con las causas justas. En ese libro demostramos cómo se construyó toda la red de esa hidra, desde Moscú a Cuba, que ha sido la isla prisión con el mayor número de mujeres presas políticas, y cómo desde Cuba se extendió a toda América, no América Latina. Cómo cambia la financiación cuando cae la Unión Soviética y el muro de Berlín. Cómo cambia la financiación por petróleo, porque se crea el Foro de Sao Paulo de la mano de otro bandido que es Lula da Silva, aliado con Fidel Castro, un asesino, psicópata, depredador. Y cómo después, cuando viene la misma crisis de Venezuela, esa financiación cambia hasta hoy por el narcotráfico, que es el que rige los destinos y el futuro de la democracia y la libertad de América Latina.
Por eso es tan importante entender que el valor civil nace diciendo las cosas como son, que hay que apelar a la historia por encima de la memoria manipulable y mentirosa que tanto le gusta a la izquierda y a los colectivistas, a todos ellos. Que aquí hay que entender que la combinación de formas de lucha hoy tiene distintas caras. Combinar las formas de lucha ha sido la estrategia más acertada. Usar las causas justas del feminismo, del ambientalismo, del animalismo, de las comunidades negras, de los indígenas. Usar esas causas justas para tribalizar la sociedad es su primera estrategia hoy. Y les funcionó y les sigue funcionando por los incautos que encuentran con temor poder confrontar un mito y una leyenda. Confrontarlo y además desenmascararlo. La mejor acción que hizo Donald Trump fue deshacer ese banco de financiación de los lavacaras del terrorismo que era USAID. USAID se usó en contra de la misma sociedad estadounidense. USAID planteaba cuáles eran las líneas de acción para someter a los países que necesitaban esos recursos. USAID tenía, entre otras, financiadas 52 ONGs en el hoy departamento con su región más violenta de Colombia, que es el Catatumbo, donde Petro tuvo la genial idea de hacer una zona binacional económica, pero para traquetear, como decimos en Colombia, para traficar coca, para traficar armas, para traficar personas y para reclutar niños. 52 ONGs en el Catatumbo es una vergüenza y así están regados por todo Colombia. Pero si nos vamos atrás al origen y a los años 60, desde esa época, y vámonos un poquito más para atrás, mi querido parlamentario, Jorge Martín Frías, eurodiputado español. Desde la Guerra Civil Española del 36, desde esa época existieron las famosas brigadas de paz. Todavía existen en los territorios. Existen y llegan con financiación internacional, europea sobre todo, y financiación americana para que no haya ningún proyecto de desarrollo en regiones donde los bandidos tienen el control territorial. ¿Y de dónde viene la teología de la liberación, tan conocida? De los sacerdotes del País Vasco francés que se llamaban los sacerdotes obreros. Llegan al País Vasco español y desde allí nos exportan unas células cancerígenas asesinas, como era el cura Manuel Pérez y otros matones, disfrazados de evangelio, disfrazados usando los salmos de la Biblia. Todo eso nos ha tocado vivirlo. Y yo hoy le agradezco a Dios, soy más optimista que muchos, que llegó a la presidencia de Estados Unidos un presidente que entendió el valor del republicanismo, el valor de la libertad y que tiene una condición esencial para ser presidente de un país, la determinación, la no duda, con el mejor gabinete que ha tenido alrededor. No pensando en que el gabinete, si hay un gordo, un bajito, un enano, uno de otra raza o un gay. Nada de esas locuras progres. Usted contrata a los mejores, porque los mejores le van a resolver la vida. Hoy Trump ha hecho lo que no hizo ningún país, y ningún mentiroso, y ningún centro de pensamiento, ni ninguna ONG. Hoy se rasgan las vestiduras porque no saben cómo convertir a Maduro en apóstol. Les va a quedar muy difícil, entre otras. Pero no nos podemos descuidar, porque el mal está ahí. Se extrajo a Maduro y a la bandida de la Cilia, que creo que era peor que él. Hay que seguir una transición que no va a ser fácil porque el Cartel de los Soles es una empresa criminal transnacional, como lo dijo Maybord. Y esa empresa criminal tiene patas en Colombia porque Petro quiere que el sistema siga con él o en cuerpo ajeno. ¿Lo vamos a permitir? ¿Vamos a quedar inferiores frente a la historia y a los
cientos de miles de muertos de los comunistas. Yo estoy denunciada penalmente por el Partido Comunista, porque me quieren obligar a cambiar una versión que tengo yo del conocimiento de la historia. Pero eso no importa. Lo que importa hoy es que Trump cambió la geopolítica mundial, gústeles o no, que hoy es el presidente más importante de todo. ¿Cómo le duele eso a los europeos mamertos, no? Parlamento Europeo con la señora von der Leyen, y usted hablaba de la Mogherini, se le olvidó decir que está investigada por robo de dineros. Todos terminan atrapados en esa hidra, en esa red socialista corrompida, porque ser comunista o socialista, porque el origen es ese, es ser copartícipe de la corrupción y termina siendo aliado de las actividades violentas y criminales que produce una ideología que mata el espíritu, que niega a Dios y que además niega lo más importante, que es que Dios nos hizo libres. Gracias. Thank you, everyone, for coming. Now I'm going to open that door and you can help yourself to great Cuban food. Thank you, John, for ordering it.